Hola a todos, mi nombre es Hugo de Alba, soy profesor e investigador del ITESO y voy a platicarles acerca de una investigación que hicimos sobre servicios ecosistémicos de regulación de inundaciones en una microcuenca semiurbanizada en Guadalajara. A partir de ahora voy a detener mi video. La presentación va a constar de 6 elementos. Daré una breve introducción, objetivos, metodología, una caracterización del área de estudio, los resultados y las conclusiones. La evaluación de los ecosistemas del milenio fue una tarea que hizo la ONU entre 2001 y 2005, donde reunieron a científicos de todo el mundo para evaluar el estado de los ecosistemas. Bueno, lo que se dieron cuenta es que básicamente los seres humanos no pueden sobrevivir sin los ecosistemas, sin los servicios que les proveen los ecosistemas, y que paradójicamente la humanidad está solicitando más o demandando más servicios ecosistémicos, pero a su vez está limitando su capacidad de proveerlos, ¿no? Por la degradación de los ecosistemas. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Un servicio ecosistémico se define como un bien o servicio que los seres humanos obtienen de los ecosistemas. Hay 4 tipos de servicios ecosistémicos. Los servicios de provisión, como que los ecosistemas te proveen de agua limpia, alimentos, fibras, etcétera. Los servicios de regulación, como regulación de microclima, regulación de inundaciones, servicios culturales que tienen que ver con los aspectos paisajísticos o religiosos que podrían tener los ecosistemas, y los servicios de apoyo, que son aquellos que soportan a los 3 servicios anteriores, ¿no? Como, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos. Los servicios de regulación son aquellos que se obtienen de la regulación de procesos de los ecosistemas. Y una cosa muy interesante es que puede haber sustitutos tecnológicos. En el caso de, por ejemplo, el servicio de regulación climática, es decir, yo tengo un área con vegetación y me da cierto confort climático, quito la vegetación o urbanizo, y entonces para tener ese mismo servicio, tengo yo que ahora poner un aire acondicionado para tener ese confort climático, pero ahora me cuesta energía y me cuesta dinero, ¿no? Lo mismo sucede con las inundaciones, ¿no? Para yo tener un servicio voy a tener que invertir en infraestructura hidráulica para evitarlas. El servicio ecosistémico de regulación de inundaciones se refiere a la influencia que tienen los ecosistemas sobre el tiempo y la magnitud de la escorrentía y las inundaciones en términos de potencial de almacenamiento del sistema. Aquí vemos 2 escenarios. Para una misma precipitación tenemos un escenario donde aún no está urbanizado y tenemos un escenario donde está urbanizado. En el escenario que no está urbanizado, lo que vemos es el comportamiento de un hidrograma, es este. Cuando nosotros urbanizamos, pasan 3 cosas. Cuando urbanizamos, lo que pasa es que impermeabilizamos el suelo, quitamos cobertura vegetal y, por ejemplo, el pavimento, los materiales antropogénicos ejercen menos fricción al flujo de agua, ¿sí? Entonces, hay 3 efectos. Uno, el caudal máximo es mayor y ocurre más rápido. Y lo mismo el volumen de escurrimiento, es decir, escurre más rápido y con mayor caudal. ¿Por qué es importante tener en cuenta los servicios ecosistémicos cuando hablamos de la ordenación territorial? Porque si nosotros no conocemos los servicios que son provistos en un área y no los evaluamos, muy probablemente termine convirtiéndose en un uso de suelo inapropiado. Los objetivos de este trabajo, bueno, es evaluar el servicio ecosistémico de regulación de inundaciones con base en la reducción de riesgo a eventos extremos de lluvia. Y bueno, para esto se hace una caracterización del área de estudio, se determinan diferentes eventos de precipitación máxima diaria a ciertos periodos de retorno, se elaboran distintos escenarios de cobertura y uso del suelo,
Se realiza un modelado hidrológico para simular los caudales y volúmenes máximos esperados a los eventos extremos de lluvia. Se genera cartografía digital y se evalúan las zonas de provisión y demanda del Servicio Ecosistémico de Regulación de Inundaciones. La metodología es un modelo explicativo basado en análisis secundario y mediciones de campo. Y lo que se hizo fue construirse un índice de riesgo de inundación que combina resultados de un modelado hidrológico con variables sociodemográficas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es ver la capacidad de los ecosistemas para regular una inundación. Para eso necesitamos hacer una estimación del riesgo, ¿no? Y el riesgo tiene, para estimar el riesgo necesitamos dos entradas. La demografía, la población vulnerable, un modelado hidrológico. A su vez, el modelado hidrológico necesita bastantes entradas. Y bueno, se hizo trabajo de campo. Aquí vemos estudiantes del ITESO en un muestreo de tasas de infiltración de suelo. Se hicieron recorridos en la microcuenca, se hizo una georreferenciación de sitios de interés y bueno, se verificó y contrastó la información recabada. Utilizamos fuentes oficiales de diferentes ámbitos. Aquí son las que utilizamos. Eran datos tanto espaciales como no espaciales. Una cosa muy interesante es que los servicios ecosistémicos, la provisión no está homogéneamente distribuida en el espacio, ni tampoco la demanda, debido a la variación en las condiciones socioeconómicas, lo que hace que su demanda y su provisión sean dependientes de su localización, ¿sí? Y entonces hace al sistema de información geográfico como el marco analítico idóneo para analizarlo, ¿no? Principalmente se utilizó el paquete ArcGIS y, bueno, se utilizó para describir, analizar la distribución de las características y patrones espaciales en el área de estudio. También se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo mediante herramientas de geoproceso como superposición, proximidad, herramientas geoestadísticas. También se hizo programación en ArcPy para automatizar ciertas tareas. Y bueno, el área de estudio, ¿sí? La microcuenca del Guayabo tiene 76 kilómetros cuadrados. Se encuentra al sur poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Para quienes no están familiarizados con la geografía de México, Guadalajara es la capital del estado de Jalisco y se encuentra en el occidente del país, ¿sí? La microcuenca es un paisaje muy interesante. Por un lado está la creciente urbanización, donde se entremezcla eh, con tierras agrícolas que cada vez están sujetas a la especulación inmobiliaria por el crecimiento de la ciudad. Y en la parte alta tenemos el área natural protegida, Bosque La Primavera, que es una de las zonas que más provee servicios ecosistémicos. Bueno, revisamos bases de datos meteorológicas, hicieron las correcciones, etcétera, y con esto calculamos los diferentes periodos de retorno para precipitaciones máximas diarias. Se hicieron dos métodos y se comparó con un estudio que hizo la Comisión Estatal del Agua en 2011. Y bueno, de lo que nosotros hicimos, vimos que el método de Gumbel es el que daba menores precipitaciones y por tanto elegimos este método para no sobreestimar el servicio de regulación de inundaciones, el servicio ecosistémico. Hicimos cartografía geológica, básicamente estamos en una zona volcánica, que hay un perfil de HAL altamente permeable. Esta es la edafología. La hidrología de la microcuenca pertenece a la cuenca del Ahogado, que a su vez es parte de la región hidrológica 12, Lerma, Chapala, Santiago. Y bueno, la microcuenca tiene un arroyo principal, que es el arroyo San Juanate, ¿sí? Que drena de oeste a este. El perfil longitudinal de la cuenca nos dice que es una
Es una microcuenca madura. Se calcularon también con ayuda del sistema de información geográfica algunos parámetros morfométricos. Aquí está el uso de suelo y vegetación, de acuerdo a la serie 6 de INEGI. Vemos que la parte media de la microcuenca está urbanizada, mientras que la parte alta pertenece a es una zona forestal, la parte media alta es zona agrícola y la parte baja también es zona agrícola. El tipo de vegetación predominante en la cuenca alta es bosque de encino-pino, tiene una alta diversidad florística. También tiene una alta diversidad faunística en el bosque de la primavera. Aquí se tienen cámaras trampa, aquí hay un venado cola blanca y también se captó un puma. Esto es muy interesante porque la presencia del puma nos dice que al ser el puma estar en la cúspide de la cadena alimenticia, nos dice que el ecosistema es sano o era sano, porque el año pasado hubo un incendio donde se consumieron casi 2.000 hectáreas. Bueno, la microcuenca se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara y su zona metropolitana tenían 4,5 millones en 2010. En 2017 se estimaron que eran 4,98 millones. Y bueno, el Guayabo está en 2 municipios. La mayoría de su territorio está en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el 90%, y 10% en el municipio de Tlaquepaque. ¿Sí? Tlajomulco es uno de los municipios con más explosión demográfica. Solamente de 2005 a 2010 se incrementó casi en 300,000 habitantes y bueno, actualmente el municipio cuenta con 570,000 habitantes. Aquí se ve cómo viene la urbanización hacia el área natural protegida, Bosque de la Primavera. Con los datos de la CONAPO se cartografió el índice de marginación y bueno, vemos que el 44% de los habitantes están en un grado medio, 21% en bajo, 19% muy bajo, el 15% muy alto. ¿Sí? Este es el precio, cómo se comporta el precio de la tierra en la microcuenca. Una cosa importante es que en 2011 la Comisión Estatal del Agua realizó un análisis de riesgo de inundación para la microcuenca del Ahogado. De las 13 subcuencas, destacan 5 las más pobladas y con mayor riesgo, entre ellas el Guayabo, ¿sí? Calculando que para una lluvia con un periodo de retorno de 100 años podría afectar hasta 130,000 habitantes. El gobierno ha invertido un montón de dinero en construcción de colectores, el desasolve y compra de la presa del Guayabo. Esta es la zonificación vigente. Y bueno, para hacer el modelado hidrológico se eligió el TR20, es un modelo sencillo, me permite calcular el volumen de escorrentía, el caudal máximo y los hidrogramas, ¿sí? Este procedimiento es aplicable para microcuencas pequeñas, menor a 250 kilómetros cuadrados, y especialmente se utiliza para cuencas hidrográficas urbanas. El modelo asume una lluvia uniforme distribuida en la cuenca. La lluvia se convierte en escorrentía utilizando el número de curva, que se basa en los tipos de suelo, la cobertura vegetal, la cantidad de áreas impermeables, la intercepción y el almacenamiento de la superficie. Y finalmente la escorrentía se transforma en un hidrograma utilizando la teoría del hidrograma unitario. Esta es la ecuación del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos para calcular la escorrentía. La variable S, que es la retención, se calcula con esta fórmula donde se utiliza el CN, que es el número de curva, y entre mayor sea el número de curva, más impermeable es el suelo. Los dos principales factores que afectan el número de curva es el grupo hidrológico del suelo y el tipo de cobertura y su tratamiento, ¿sí?
El grupo A es muy permeable y el grupo D es muy impermeable. ¿Sí? Se asignaron a los suelos, el grupo de suelo hidrológico a los suelos de INEGI y bueno, daban estas asignaciones. Este es un mapa del grupo de suelo hidrológico de la microcuenca. Para obtener los escenarios de cobertura y usos del suelo, se utilizó una capa vectorial con la zonificación vigente y en el SIG se hizo un recorte de la capa, utilizando como geometría de salida una capa correspondiente a un buffer de 2 kilómetros. Posteriormente se hizo una corrección topológica y se fotointerpretaron con ortofotografía de alta resolución los escenarios pasados. ¿Sí? Este era el escenario en 1993, en 1999 y en 2011. Y ese es el escenario proyectado. ¿Sí? Eh, se, se nota cómo va a aumentar habitacional. ¿Sí? Aquí se ve una animación. Y bueno, aquí están los cambios. La tendencia general es que lo agropecuario se reduce en los diferentes escenarios y el habitacional sube, ¿no? Siendo el escenario proyectado una creciente bastante notable. Bueno, se convirtieron con el uso de suelo y con el número de curvas se obtuvieron con el uso de suelo y con el grupo de suelo hidrológico se obtuvieron los números de curva. Y se cartografiaron, así estaba para cada escenario. Nótese cómo va aumentando el número de curva, es decir, se va haciendo más impermeable conforme avanza el tiempo, ¿no? Hasta el proyectado. Se utilizó el software WMS para hacer el modelado hidrológico. Es importante mencionar que el WMS se entiende bastante bien con el software de Esri y se puede importar las capas vectoriales muy fácilmente. Para contrastar la información, lo que se hizo se modeló con la precipitación del estudio de la Comisión Estatal del Agua. Se utilizaron esas precipitaciones y se modeló el escenario 2011, similar a dicho estudio. Y bueno, lo que se obtuvo es que el TR20, que es el que nosotros escogimos, daba caudales menores para los diferentes periodos de retorno. En términos porcentuales, era bajo alrededor del 20%. Esto es en volumen. En volumen arrojaba más volumen en el TR20. Y bueno, estos fueron los resultados de los caudales máximos para los diferentes escenarios. Los volúmenes máximos para diferentes escenarios. Y bueno, aquí vemos cómo el caudal máximo va a aumentar conforme se vaya impermeabilizando la zona. Vemos que este era el comportamiento de los periodos de retorno en el 93 y para el escenario proyectado sube notablemente. ¿Sí? Aquí están los hidrogramas para los escenarios 10, 25 y 50 y 100 años. Y bueno, para ver la inundación del cauce principal, se utilizó los resultados del estudio del CEA y se generaron los modelos de inundación basado en el caudal. ¿Okay? Entre mayor caudal, mayor es el área de inundación. Sí, ahí hay un acercamiento. Para una misma escenario de precipitación, vemos cómo el área el área inundada va a aumentar.
Para evaluar el servicio ecosistémico de regulación de inundaciones, se calculó algo que se llama la mitigación potencial de la escorrentía y se utilizó esta fórmula, la precipitación menos la escorrentía. Y, por ejemplo, este era el escenario de mitigación potencial en 2011 para un periodo de retorno de 50 años, y este es el escenario de mitigación potencial para el mismo periodo de retorno, ¿no? Nótese la disminución en la mitigación potencial de la escorrentía, ¿sí? En términos porcentuales, estas son las zonas que van a eh, tener mayor impacto en la mitigación potencial. Bueno, el IPCC y la Oficina de las Naciones Unidas para Desastres coinciden en el paradigma moderno de riesgo, donde se utilizan los conceptos de peligro, vulnerabilidad y exposición. Una cosa importante es que el concepto de riesgo, dependiendo de los autores, varían, y también varían los elementos con los que se usan, ¿no? Tampoco existe un consenso en cómo combinar sus elementos, ni qué expresión matemática utilizar. Bueno, el concepto de riesgo generalmente utiliza probabilidad, exposición y vulnerabilidad, donde, digamos, estas son las definiciones más importantes, pero hay una tercera donde agrupa la probabilidad y la exposición dentro del concepto de peligro, y hay un operador de intersección con la vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Al utilizar el operador de superposición, es decir, intercepción espacial, se conceptualiza el riesgo como la coincidencia espacial entre el peligro y la vulnerabilidad. Definimos el peligro como las características de la inundación. Es un fenómeno potencialmente dañino, como el caudal máximo, extensión y probabilidad. Y la vulnerabilidad se determina si la exposición al peligro constituye un riesgo que potencialmente puede convertirse en desastre, ¿sí? El peligro se generó para los escenarios 2011 y proyectado. Correspondiente al gasto resultante de las precipitaciones de los periodos de retorno 5, 10, 25, 50 y 100 años. Para calcular la probabilidad de ocurrencia, se utilizó la siguiente ecuación: peligro es igual a 1 entre el periodo de retorno, y obtuvimos estos mapas, ¿sí? Para el escenario 2011, la probabilidad de ocurrencia de la inundación, y para el para el escenario proyectado, ¿no? Se ve claramente que aumenta en extensión y aumenta también en probabilidad de ocurrencia. Estas son las superficie inundada para los periodos, para los escenarios analizados. ¿Okay? Para la vulnerabilidad se tomaron en cuenta algunas variables del Censo Nacional de Población y Vivienda, y porque también el valor medio de la tierra. Entre ellas destaca la población de vivienda sin agua, porcentaje de hogares con jefatura femenina, porcentaje de personas sin derecho a biencia a servicios de salud, porcentaje de personas con alguna discapacidad y porcentaje de personas analfabetas mayores a 15 años, ¿no? Se utilizó la técnica matemática de análisis componentes principales. Y para generar la vulnerabilidad se realizó una intersección espacial entre la capa de AGEPs urbanos, la capa de valor medio por uso general del suelo, y la capa correspondiente a la inundación de un gasto correspondiente a 310 metros cúbicos sobre segundo. Una vez obtenidos los pesos que nos dio el ACP, se elaboró y se corrió un programa computacional en Python. ¿Sí? Ahí están los resultados para los componentes. Bueno, para todas las variables se estandarizaron, y el índice de vulnerabilidad se construyó con esta fórmula, donde
El CP es el número de componente principal, se utilizaron los primeros dos componentes, y el AV, subíndice I, es el eigenvalor correspondiente al componente principal I. El ACP representa el conjunto del 74% de la variabilidad en los datos originales. Y bueno, un poco para validar el ACP, es decir, la vulnerabilidad, se comparó con el escenario de el escenario 2011 con la marginación. Y bueno, se puede ver que hay una coincidencia entre el índice de vulnerabilidad y el grado de marginación. Es decir, entre mayor es la marginación, mayor es la vulnerabilidad. Y bueno, para obtener el riesgo, se multiplicaron ambos componentes con el traslape espacial. Se hizo una operación de multiplicación. ¿Para qué? Porque al tomar la probabilidad de ocurrencia del peligro, se aseguró que, aunque el área tenga una alta vulnerabilidad, si su probabilidad de ocurrencia es baja, entonces el riesgo es bajo. Por el contrario, si la vulnerabilidad es alta, pero la probabilidad es muy grande, se clasifica como un riesgo alto. ¿Sí? Y este es el escenario de riesgo en 2011 y el escenario en el proyectado. ¿Sí? Regreso y otra vez. ¿Ok? Aquí es cómo va a cambiar la superficie que antes estaba en riesgo bajo, disminuye, en riesgo medio también disminuye y crece las superficies en alto y muy alto. ¿Sí? Finalmente obtenemos este mapa donde vemos el cambio en el riesgo en los dos escenarios, en el del escenario 2011 el proyectado. Entre más claro quiere decir que hay menos cambio, y entre más oscuro es mayor cambio. Este mapa es interesante porque no solamente me dice dónde va a haber cambios, sino me dice quién proveía esa disminución al riesgo. ¿Sí? Entonces, este mapa es interesante porque nos puede ayudar a tomar decisiones de cuáles son los lugares que proveen un mayor servicio ecosistémico y a quiénes. Y bueno, finalmente, esta metodología cumplió con el objetivo de evaluar el servicio ecosistémico de regulación de inundaciones. El índice de riesgo por inundación propuesto fue capaz de evaluar cuantitativamente aquellas áreas donde se provee un servicio ecosistémico de regulación de inundaciones, así como las capacidades locales para suministrarlo y la localización de sus beneficiarios. Los métodos utilizados en este estudio se inclinaron hacia una postura conservadora. Las precipitaciones modeladas son menores y los valores de caudales máximos menores que otros estudios. El análisis de la mitigación potencial de la escorrentía confirmó que las diferentes coberturas y uso del suelo tienen distintas capacidades de proveer los servicios ecosistémicos de regulación de inundación, siendo las coberturas forestales y agrícolas las que tienen una mayor capacidad de mitigación de la escorrentía. Los resultados del análisis de cambio entre los distintos escenarios de cobertura y uso de suelo revelan una pérdida de superficie de cobertura agrícola del 38 en 2011 al 16 en el escenario proyectado. Para este mismo periodo habrá un aumento en las coberturas urbanas del 24 al 51%. En la microcuenca El Guayabo actualmente existe un servicio de regulación de inundaciones. Sin embargo, la transformación de las coberturas y uso de suelo a menos permeables en la parte media alta aumentará significativamente la escorrentía, volumen y caudal máximo que impactará aguas abajo. Aunado a esto, debido a la urbanización proyectada en la parte baja, aumentará la exposición y por tanto el riesgo por inundación. De acuerdo con lo anterior, hidrológicamente hablando, existe un conflicto entre los usos de suelo proyectado, tanto en los planes parciales proyectados, y esta pérdida del servicio tendrá que compensarse con un sustituto tecnológico que implicará en un costo económico.
Los ecosistemas forestales y agrícolas, debido a su capacidad de mitigar la escorrentía, disminuyen el riesgo de inundación aguas abajo en microcuencas urbanas. A pesar de los retos técnicos que las simulaciones y las modelaciones conllevan por sí mismas, son herramientas importantes para evaluar distintos escenarios de gestión territorial. Es imperativo instrumentar las microcuencas urbanas, contar con datos históricos de hidrometría confiables con el objeto de garantizar una buena gobernanza. Dichos datos permitirán alimentar modelos predictivos de las respuestas hidrológicas que sucederán y, por tanto, evaluar y corregir políticas territoriales. La metodología propuesta también será útil para evaluar dónde, a partir de políticas territoriales, se busca incrementar el servicio de regulación de inundaciones. En este sentido, la cartografía de zonas del suministro y demanda del servicio de regulación de inundaciones será fundamental para elaboración de estrategias que garanticen su provisión futura. Cuando se implementen políticas territoriales, es importante tomar en cuenta todos los servicios ecosistémicos provistos en un área y hacer un análisis de costo-beneficio para dar prioridad a un uso de suelo determinado. Este estudio sienta las bases técnicas para evaluar e implementar medidas de protección en zonas prioritarias que mitiguen la generación de escorrentía en eventos extremos de lluvia, por ejemplo, techos verdes, captación de agua pluvial, pozos de absorción. Estas son las referencias utilizadas. Y muchísimas gracias por su atención.